Sean bienvenidos todos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos. En esta ocasión vamos a darle continuidad a la aplicación de la ley de Hardy-Weinberg y la genética poblacional en otras situaciones clínicas. Ejemplo, en genes que tienen una relación de codominancia, bien en los casos de alelismo múltiple, así como en genes ligados al cromosoma sexual X. También habíamos abordado que la genética poblacional tenía aplicación en las investigaciones científicas, sobre todo en aquellos relacionados con estrategias de la epidemiología genética para tratar de estudiar la posible relación de determinados polimorfismos génicos con determinadas condiciones clínicas a través de los estudios de asociación genética. Uno de los supuestos para el cumplimiento de estos tipos de diseños lo constituye de que esos polimorfismos se encuentren en equilibrio génico en el locus en cuestión en la población. Y por supuesto para ello tenemos que realizar un test de Hardy-Weinberg cuyo basamento estadístico fundamental es el chi cuadrado de Pearson. A continuación, sin más preámbulo, vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos. Soy el doctor Roberto Lardue Ferrer, genetista clínico, y Genoma y Ciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardue Ferrer. Comenzamos con la siguiente situación problemática que refleja el cálculo de la frecuencia génica o alélica para un marcador con codominancia. O sea, vamos entonces a la situación de una relación intergénica codominante en que el genotipo y el fenotipo coinciden en todas las clases genotípicas. No es así en la relación de dominancia completa en que coincidía para el homocigótico recesivo. Bien. Una población integrada por 1.477 habitantes fue caracterizado para el sistema de grupo sanguíneo MN de la siguiente manera. 392 personas presentan el grupo sanguíneo M, 707 personas presentan el grupo sanguíneo MN y 3.020 el grupo sanguíneo N. Determine las frecuencias génicas, genotípicas y fenotípicas si se cumplen con los supuestos del equilibrio génico. Bueno, primeramente recordar que el sistema MN constituye uno de los más de 200 grupos sanguíneos que existen que abordamos en la conferencia de marcadores genéticos y que existen tres tipos de grupos sanguíneos en cuanto a este sistema: el MM, es decir, el M, el N y el MN. Y estos coinciden con su genotipo. Los individuos que presentan grupo sanguíneo M genotípicamente es MM. Los que presentan el grupo sanguíneo N, su genotipo es NN. Y los que presentan el grupo sanguíneo MN, su genotipo es MN. Porque el gen M no domina sobre el N y viceversa. Ambos alcanzan su máxima expresión fenotípica y por lo tanto se establece una relación de codominancia. ¿Cómo resolver esta situación problemática? Bueno, primeramente, como siempre, le digo a todos mis estudiantes los datos que me ofrecen y luego los datos que solicitan ante cualquier situación problemática. ¿Cuáles son los datos que se ofrecen? Bueno, la totalidad de la población, 1.477 habitantes. De ellos me dicen que M son 450 y MN son 707 y N 320. O sea, me están dando ahí las frecuencias absolutas, o sea, el número de personas, el número de individuos que presentan cada uno de estos grupos sanguíneos. Y me están solicitando entonces las frecuencias de los genes, del gen M, que se cataloga o que lo vamos a ver como P. Bien, no es que M sea dominante sobre N, pero por una cuestión de acuerdos matemáticos, a M le vamos a llamar P, a N entonces Q, y vamos a hallar entonces las frecuencias genotípicas MM, que en este caso es el P cuadrado, MN, que en este caso es el 2PQ, y NN, que en este caso es el Q al cuadrado.
Primeramente vamos a calcular las frecuencias génicas, la frecuencia del gen M y la frecuencia del gen N. Yo puedo hallar las dos, pero yo perfectamente puedo calcular una de ellas y por despeje a la fórmula P más Q igual a 1, estoy hallando el alelo o el gen alternante, ¿ya? Ahora, la frecuencia del alelo M puede ser de diversas formas. Bien, como realmente me están planteando que es una población y no me definen con exactitud si están en equilibrio de Hardy-Weinberg, yo realmente no puedo obtener la raíz cuadrada de P al cuadrado ni la raíz cuadrada de Q al cuadrado, porque yo no conozco cómo están distribuidos esos genes. Si yo tengo el genotipo, yo puedo calcular, por supuesto, la frecuencia génica. Pero en este caso, como no me dicen que está en equilibrio, supongamos que no está o que no me definen si está en equilibrio de Hardy-Weinberg, yo tengo que calcular la frecuencia génica verdadera, la frecuencia génica observada según la frecuencia de los individuos que presentan cada uno de estos grupos sanguíneos. Entonces es de la siguiente manera, ya lo sabemos ya de conferencias anteriores, 2 que multiplica al número de individuos homocigóticos dominantes. ¿Por qué 2? Porque los individuos MM presentan 2 dosis del gen M. Bien, los individuos que expresan el grupo sanguíneo M obligatoriamente, genotípicamente, son MM. Por lo tanto, el acervo genético alélico es 450 por 2, más 1 que multiplicas a 707. Porque 707 son personas heterocigóticas MN que presentan solo una dosis del gen. Dividido por 1477 por 2, por la totalidad de la población por 2. Ese es el acervo genético alélico para ese locus en cuestión. Porque recordar que somos diploides, ¿bien? Somos diploides. Entonces, en 1477 por 2. Esto da 1607 dividido por 2954. Y se obtiene un valor de 0,55. O sea, esa es la frecuencia de P, es la frecuencia del alelo M. Si yo tengo la frecuencia del alelo M, ¿no puedo calcular la frecuencia de su gen alternante? Claro que sí. Aplico la fórmula P más Q es igual a 1. Q es igual a 1 menos P, entonces la frecuencia de N es 0,45, porque se supone que son las formas alternantes de un gen. Pero también lo puedo calcular de esta manera, multiplicando 2 los individuos homocigóticos para el alelo N, o sea, lo que tienen NN. Como tienen 2 dosis de N, se multiplica por 2. 2 por 320, más 1 que multiplica 707. ¿Por qué es 1? Porque 707 son individuos que presentan una sola dosis del gen N sobre un denominador que es el acervo genético alélico, que es 1477 por 2, porque somos diploides. Y eso da lugar a un valor de 0,45. Cuando unimos o cuando sumamos 0,55 con 0,45, tiene que dar la unidad. Si podemos calcular, por supuesto, a partir de estos genes, las frecuencias genotípicas, elevando al cuadrado cada uno de estos valores. MM son los que determinan el grupo sanguíneo M, por lo tanto es P al cuadrado, 0,55 al cuadrado. Eso es igual a 0,30, ¿verdad? NN es Q al cuadrado, es 0,45 al cuadrado. Eso da 0,20. Y MN, que son los heterocigóticos, coincide con la expresión de la ley de Hardy-Weinberg 2PQ del trinomio cuadrado perfecto. En este caso es 2 por 0,55 por 0,45 y eso da 0,49. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de dar las 3 respuestas a los 3 incisos de la situación problemática. La frecuencia del alelo M es 0,55. La frecuencia del alelo N es 0,45. La frecuencia del genotipo MN es 0,49. Coincide con la frecuencia del fenotipo, porque para que un individuo sea MN, genotípicamente tiene que ser MN. Hay una relación de codominancia. La frecuencia del genotipo MM es 0,30 y del genotipo NN es 0,20.
Si nosotros empleamos la ley del equilibrio génico de Hardy-Weinberg, nosotros perfectamente podemos hallar la frecuencia fenotípica de cada uno de estos grupos sanguíneos, dividiendo el número de individuos que presenta el grupo sanguíneo entre la totalidad de la población. Esto me da el 0,27, 0,22 y 0,48 para los grupos sanguíneos M, N y MN respectivamente. En la relación de codominancia, genotipo y fenotipo coinciden. Si genotipo y fenotipo coinciden, entonces yo puedo decir que estas, además de ser las frecuencias fenotípicas, son también las frecuencias genotípicas. De manera que P al cuadrado es 0,27, 2PQ es 0,48 y Q al cuadrado es 0,22. De esos términos, ¿cómo yo puedo calcular la frecuencia génica? Yo no lo puedo calcular de 2PQ porque es el heterocigótico. Yo lo puedo hallar o elevando la raíz cuadrada de P cuadrado para obtener P, bien, la raíz cuadrada de 0,27, o elevar la raíz cuadrada de Q al cuadrado para obtener Q, que es la raíz cuadrada de 0,42. Va a dar lugar a 0,52 y 0,47 respectivamente para P y para Q. Si sumamos, va a dar un aproximado de 0,99, o sea, ser 1. Si va a dar la unidad. Si nosotros redondeamos, va a dar la unidad. Comprobando entonces el ejercicio, si multiplicamos 2 por P por Q, nos da la frecuencia de individuos heterocigóticos, o sea, los individuos que presentan el grupo sanguíneo MN. Si sumamos las frecuencias génicas o alélicas, nos da un aproximado a la unidad. Y si sumamos las frecuencias genotípicas, nos dan un aproximado a la unidad también. O sea que en la comprobación estamos demostrando de que el ejercicio está correctamente solucionado. La genética poblacional tiene también su aplicación en las herramientas de la biología molecular. Ustedes recuerdan en la conferencia anterior que habíamos abordado el tema de la acondroplasia y cómo nosotros podíamos realizar el diagnóstico molecular de la acondroplasia por biología molecular, empleando precisamente unas enzimas llamadas enzimas de restricción que son capaces de reconocer sitios de cortes en el gen. Existen mutaciones que generan sitios de corte y por lo tanto se obtienen dos fragmentos, y existen enfermedades que eliminan sitios de corte y en vez de formarse dos fragmentos de ADN se obtiene un solo fragmento. Supongamos que tenemos aquí el alelo 1 y este es el alelo 2. Supongamos que el alelo 1 es el alelo normal, ¿bien? El alelo normal, es decir, que la enzima de restricción corta a este nivel y se obtienen dos fragmentos, un fragmento de 5 kilobases, un fragmento de 2,2 kilobases. Supongamos que existe una mutación en este sitio de restricción que lo desaparece. Si hay una mutación, entonces ya la enzima de restricción no reconoce ese sitio de corte y se obtiene entonces un alelo 2, un alelo grande, de mayor longitud, 7,2 kilobases. En una electroforesis en gen de agarosa, ejemplo, al 2%, este alelo se retrasa porque tiene mayor peso molecular y se movilizan, se mueven con más facilidad los que presentan 5,0 y 2,2. Con esta electroforesis, bien, en gen de agarosa, nosotros podemos definir bien el genotipo y al mismo tiempo el fenotipo de polimorfismos génicos que tienen una relación de codominancia. Por ejemplo, este individuo es 1,1. ¿Por qué? Porque presenta dos genes con longitudes de 5,0 y de 2,2. Bien, aquí está. Estos son los pocillos donde se deposita el fragmento de ADN y entonces ocurre la corrida electroforética. Supongamos que estamos ante un individuo homocigótico 2,2. Es porque tiene dos copias del alelo 2, o sea, dos copias de 7,2 y por lo tanto vamos a tener a este nivel porque se retrasa, porque tiene mayor peso molecular en su corrida. Y supongamos el individuo heterocigótico 1,2 en la que se obtienen en este caso dos fragmentos de 5,0 y de 2,2 y al mismo tiempo de 7,2. Es de esa manera, de esta forma muy práctica, muy sencilla, muy elemental, en que en los laboratorios de biología molecular
se puede utilizar la herramienta de genética poblacional para calcular las frecuencias génicas de estos alelos. ¿Cómo? Bueno, el 1,1 es P al cuadrado, el 1,2 es 2PQ y el 2,2 es Q al cuadrado. Teniendo en cuenta un equilibrio génico sobre la base de la ley de Hardy-Weinberg, podemos perfectamente calcular las frecuencias génicas a partir de las frecuencias genotípicas. Este es un ejercicio, ejemplo, donde tenemos esta cantidad de personas con el 1,1, esta cantidad de personas con el 1,2 y esta cantidad de personas con el 2,2. Yo puedo calcular la frecuencia del alelo 1, yo puedo calcular la frecuencia del alelo 2. ¿Cuál es mi acervo genético poblacional ahí? Es 6129 por 2, porque somos diploides para ese locus. Y la frecuencia del alelo 1 es la multiplicación de 2 veces el número de personas 1,1, porque tienen 2 dosis, ¿verdad?, del alelo 1, más 1 por 3039, porque tiene solamente una dosis del alelo 1 sobre la totalidad de alelos en el acervo genético en ese locus, que es la multiplicación de los dos. O puedo en este caso hacerlo de otra manera, 1787 más 3039 dividido por 2, o sea, se divide por 2 los individuos que son heterocigóticos, porque tienen la mitad de alelo 1 y la mitad de alelo 2, sobre 6129. Ya este ejemplo no se multiplica por 2 la totalidad de la población, sino se queda como 6129. De esta manera se obtiene la frecuencia de P y se obtiene también la frecuencia de Q. Ejemplo, la frecuencia de Q por este método nuevo que le estoy enseñando. La frecuencia de Q es 1303 más 3039 dividido por 2 sobre 6129. O 1303 por 2 más 3039 sobre 6129 por 2 me da el valor de Q. Entonces, la proporción estimada, si se cumpliese con la ley de Mendel, porque estos son frecuencias génicas observadas, de acuerdo a cómo se distribuyen los genotipos en las poblaciones. Recordar que yo puedo calcular las frecuencias génicas a partir de las genotípicas, pero no las frecuencias genotípicas a partir de las génicas, porque en ese segundo caso tengo que estar consciente de que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, pero como yo no sé que esta población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, yo tengo que calcular mis frecuencias génicas o alélicas a partir de la frecuencia genotípica que estoy observando, que coincide con la fenotípica porque hay una relación de codominancia. Entonces, yo puedo, ejemplo, calcular cómo supuestamente tienen que distribuirse los genotipos si hay equilibrio génico, que sería P al cuadrado 2PQ Q al cuadrado. Por lo tanto, en este ejercicio yo voy teniendo dos frecuencias genotípicas, las observadas que coinciden con las frecuencias fenotípicas. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo 1787 entre 6129, 3039 entre 6129, 1303 entre 6129, o sea, la frecuencia genotípica como frecuencia relativa es el cociente de individuos que comparten un genotipo sobre el total de la población. Esa es la observada. ¿Y cómo yo puedo calcular la estimada? Lo esperado si no hay evolución, lo esperado si no existen factores que alteran el equilibrio de Hardy-Weinberg, con la fórmula P al cuadrado 2PQ y Q al cuadrado. Esa contrastación entre las frecuencias observadas y las esperadas es el fundamento del test de Hardy-Weinberg, que lo vamos a abordar en una próxima conferencia. Vamos a ver la situación del cálculo de la frecuencia génica o alélica para un marcador, bien, con alelismo múltiple pero codominante. O sea, ya cuando se encuentran involucrados más de un par de genes, bien, ya entonces no puede ser P más Q. Si ya existen 3 genes, entonces se incorpora una tercera letra, que es la R. Ya tenemos entonces P más Q más R. Estos son ejemplos aplicados para aquellos polimorfismos génicos que no son bialélicos, sino que pueden tener múltiples alelos.
Supongamos que tenemos 3 genes, el gen A1, el gen A2 y el gen A3, y estas son las frecuencias para cada uno de estos genes, P, Q y R. Precisamente cuando cruzamos aleatoriamente estos genes con estos genes, vamos a obtener P al cuadrado más Q al cuadrado más R al cuadrado más 2PQ más 2PR más 2QR. Entonces se obtiene, en este caso, una fórmula que se desarrolla a partir de P más Q más R al cuadrado. Y esa es la ley de Hardy-Weinberg, la expresión matemática de la ley de Hardy-Weinberg para 3 alelos. Por lo tanto, P al cuadrado es la frecuencia genotípica que me permite calcular bien la frecuencia para los A1A1, 2PQ para los A1A2, 2PR para los A1A3, Q al cuadrado para los A2A2, 2QR para los A2A3 y R al cuadrado para los A3A3. Bien, entonces bueno, aquí tenemos un ejemplo de la ciclemia o de la anemia falciforme para estudiar la frecuencia génica de los alelos A, S y C. Se conoce que existen 3 variantes alélicas que definen el tipo de hemoglobina humana: la variante A, que es el gen normal, la variante S y la variante C. A continuación se muestra la corrida electroforética de los 3 tipos de polipéptidos que definen las hemoglobinas AA, SS, AC, AS, SC. Tan sencillo como la frecuencia del alelo A como P, la frecuencia del alelo S como Q y la frecuencia del alelo C como R. Estos alelos o estos polipéptidos se obtienen a través del equipo Hydrasys en un laboratorio de genética bioquímica del Centro de Genética. Bueno, aquí tenemos un gráfico y aquí tenemos una imagen real. Estas son las bandas, bien, debido a la corrida electroforética de las cadenas de hemoglobina, definiendo en este caso el fenotipo en cuanto al tipo de hemoglobina. Este es el caso, ejemplo, de las bandas que corren a nivel de A, a nivel de S y a nivel de C. Si yo tengo aquí las frecuencias de estos alelos, ejemplo, la frecuencia del alelo A como 0,3, la frecuencia del alelo S como 0,5 y la frecuencia del alelo C como 0,2, perfectamente yo puedo calcular las frecuencias genotípicas que se encuentran en este eje, en el eje de las X. Bien, sustituyendo simplemente el valor. 0,3 al cuadrado me va a dar P al cuadrado y es A. 2 por 0,3 por 0,5 va a ser 2PQ y va a dar entonces la frecuencia de individuos con genotipo AS. 2 por 0,3 por 0,2 va a dar 2PR y nos va a dar la frecuencia genotípica de los individuos AS. 0,5 al cuadrado, que corresponde al Q al cuadrado, que va a ser la frecuencia genotípica de los individuos SS y así sucesivamente. Es de la manera que nosotros podemos calcular las frecuencias genotípicas a partir de las génicas. Y por supuesto, existe otra situación relacionada con el cálculo de la frecuencia génica o alélica para un marcador con alelismo múltiple con dominancia completa. Esto lo vamos a abordar en la próxima conferencia. Espero que le haya sido de su agrado esta videoconferencia y esclarecer sobre todo las dudas relacionadas a los cálculos que tienen que ver con la frecuencia génica y genotípica en los casos de codominancia y en los casos de alelismo múltiple con relación de codominancia. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.